estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es ídolos y fiestas inventadas por interés político. En todas las sociedades hay fiestas de ámbito local, como las fiestas de un barrio, pueblo o provincia, de ámbito nacional, como las fiestas que se celebran en toda una comunidad autónoma o estado federal, o en un país, o internacional, como las fiestas que se celebran en muchos o todos los países del mundo. Las fiestas existen desde el principio de los tiempos y casi siempre tienen su origen en algún acontecimiento religioso, político o económico vinculados a mitos o a hechos, sean ficticios o reales, interpretados de forma extraordinaria. Las fiestas son necesarias para mantener el recuerdo de acontecimientos del pasado que se consideran importantes o necesarios para mantener al pueblo vinculado a creencias o supersticiones que unen a la comunidad. Veamos el contexto en que surgió una fiesta en Israel del Norte. Fue un problema político generado por el rechazo al culto verdadero a Dios. Se había producido la división política de Israel por aquel entonces, por la necedad del rey Roboán, por la actitud terca y necia del rey Roboán. Las tribus del norte de Israel dejaron de pertenecer al reino unido de Israel. En Primero de Reyes 12, 16 al 17 y 19, se dice: cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboán sobre los hijos de Israel, de Judá. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Las tribus del norte pusieron al impío Jeroboam como rey sobre ellas. En Primero de Reyes 12:20 se dice que aconteció que oyendo todo Israel, se refiere al norte, a las tribus del norte, que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Hay que decir que esto sucedió en un primer momento, pero muy poco después, la tribu de Leví y la tribu de Benjamín también se unieron a la tribu de Judá. Y sin dejar de considerar el pecado y responsabilidad de Roboán en todo lo que sucedió, todo lo que pasó, hay que entender que lo que aconteció fue la voluntad de Dios. Roboán quiso recuperar la unidad de su reino por la fuerza militar. Nos dice Primero de Reyes 12:21 que cuando Roboán vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboán, hijo de Salomón. Pero Dios le dijo a Roboán que no pelearan entre ellos, porque lo sucedido, lo que había acontecido, era debido al juicio de Dios sobre conductas, actitudes, pecados en definitiva, anteriores. En Primero de Reyes 12, 22 y 24 al 25, se dice que vino palabra de Jehová diciendo: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron. Era la voluntad de Dios, era el plan de Dios que las tribus se dividieran.
Por lo general, las tribus del norte eran desobedientes, eran dadas a la idolatría, eran dadas a crear un clima, una actitud, una forma de proceder entre ellos y el resto del pueblo que era contraria a los planes de Dios para el futuro. No olviden que Dios había de traer al Mesías a través del pueblo de Israel. Pero las tribus del norte, con su actitud idólatra, rebelde, obstinada, eran piedra de tropiezo, eran un estorbo a los planes de Dios. Por eso Dios permitió aquella división y por eso Dios mismo dijo, esto lo he hecho yo. Está por otra parte la actitud necia de Roboam, como hemos mencionado, pero la responsabilidad humana no quita la voluntad divina, ni la voluntad divina quita la responsabilidad humana. El caso es que el pueblo quedó dividido. Y el malvado Jeroboam tenía el encargo de las tribus del norte de ser rey. Pero él vio que su reinado corría peligro, que su reinado sobre las tribus del norte corría peligro. Y vio que corría peligro por el tema religioso, que el asunto religioso, ponía en peligro su permanencia, no solo en el reinado, sino que ponía en peligro su propia vida física. El pueblo del norte sentiría la necesidad de adorar a Jehová en el templo de Jerusalén, porque el culto verdadero a Dios estaba allí en Jerusalén, el templo estaba en Jerusalén, y también el sacerdocio levítico estaba en Jerusalén, el sacerdocio legítimo, instituido por Dios. Y también los sacrificios y el culto, todo lo que era instituido por Dios, estaba en Jerusalén. Y Jeroboam se dio cuenta de que el pueblo pues buscaría a Dios en Jerusalén y que esto haría que su posición fuese delicada, tanto como rey como su propia vida. En 1 de Reyes 12, 26 al 27, dijo Jeroboam en su corazón, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén. Esto le preocupó a Jeroboam. Y sigue diciendo en 1 de Reyes 12, 26 al 27, se volverá el reino a la casa de David. El corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Por tanto, él vio que, que el hecho del acto religioso, del culto religioso, que la devoción por Dios en Jerusalén, en el templo, con los sacrificios, todo esto lo vio como un peligro para su reinado y también para su propia vida. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser ante esto? Dijo, este pueblo se volverá a su señor Roboam y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Primero de Reyes 12:27. ¿Qué podría ser Jeroboam ante este peligro que se cernía sobre su reinado y sobre su vida? Pues él tuvo una solución para aquello. Era un problema religioso y él buscó una solución religiosa. Obviamente una solución religiosa falsa y engañosa para arreglar un problema político. Jeroboam hizo 2 ídolos en forma de becerros de oro y organizó un culto y una fiesta falsa en torno a aquellos 2 ídolos. Jeroboam hizo 2 becerros de oro y esto nos muestra que el mal que nos rodea en la sociedad siempre influye y deja su mala huella en nosotros, aunque no seamos conscientes de ello. Cuando ellos pensaron en sustituir a Dios, pues lo hicieron en la forma de los dioses de los vecinos, de los cananeos. Los cananeos adoraban a Baal y a Sera, un toro y una novilla. Originalmente estos dioses eran así.
después fueron adquiriendo formas antropomorfas, pero originalmente eran así, y por tanto, cuando pensaron en sustituir a Dios, lo hicieron con dos becerros de oro. Algunos de los dioses egipcios también tenían esta forma de becerro, de ahí el becerro de oro que hizo Aarón en otro tiempo atrás. Por tanto, en Primero de Reyes 12:28 se dice que habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro. Jeroboam quiso sustituir a Dios, para lo cual hizo dos becerros de oro. Los ídolos y dioses falsos siempre son presentados como el verdadero Dios. En Primero de Reyes 12:28, Jeroboam dijo al pueblo: He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Esto es muy importante. Detrás del culto a los dioses falsos, detrás del culto a los ídolos, siempre hay la pretensión de los promotores de los ídolos y dioses falsos de que se está adorando al Dios verdadero. Nunca, nunca el que trae un ídolo va a decir que el ídolo es una invención humana. Nunca, jamás. Siempre el que presenta a un ídolo como objeto de adoración y de veneración, siempre dirá que aquello representa al Dios verdadero. Y es que los ídolos y dioses falsos siempre, siempre son presentados como imágenes de Dios. Y esto es muy importante para los promotores de la idolatría. Jeroboam también puso sacerdotes falsos y un culto mentiroso alrededor de aquellos ídolos para quitar la fe del pueblo en el Dios verdadero. En Primero de Reyes 12, 31 al 32, dice que hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Por tanto, no solamente hizo becerros, sino todo un culto, todo un sacerdocio falso alrededor de aquellos becerros para promover que el pueblo siguiese a estos ídolos en lugar de Dios. Pero además de todo esto, Jeroboam instituyó una fiesta solemne en torno a aquellos ídolos, en torno a aquellos dos becerros de oro que había hecho. Y lo hizo conforme a la fiesta legítima de Judá. En el mes que él había inventado de su propio corazón, para quitar del pueblo la celebración verdadera, el culto verdadero a Dios. Nos dice en Primero de Reyes 12, 32 al 33, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel. Por tanto, lo que hizo Jeroboam, sustituir a Dios, sustituir el culto a Dios, el sacerdocio verdadero a Dios, el lugar de culto del templo por los lugares altos, todo lo que hizo Jeroboam, incluyendo aquella fiesta, fue considerado muy grave por Dios. Jeroboam hizo ídolos para honrarlos como a Dios. Hizo un culto, un sacerdocio, unos lugares y una fiesta para honrar supuestamente, presuntamente, a Dios. Pero esto no es más que un engaño del diablo, una falsedad prohibida por Dios y es pecado. En Deuteronomio 4, 15 al 18 se dice: guardad vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego,
para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, de varón o hembra, de animal alguno que está en la tierra, de ave que vuele, de animal que se arrastra. Dios prohíbe la idolatría, el culto a las imágenes, sean grandes o sean pequeñitas. Algunos creen que el tamaño de la imagen le quita importancia. Hay gente que tiene una imagen del tamaño de una medalla que llevan al pecho, o de otra forma de imagen que llevan en su cuerpo o que tienen colocada en la pared de su casa. El tamaño del ídolo no importa. Sea grande o sea pequeño, es un ídolo. Y es contrario a la voluntad de Dios. En 1 de Reyes 12, 28 al 30, se nos dice que hizo el rey 2 becerros de oro, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de ellos. Fue causa de pecado. La idolatría siempre lleva al pueblo a pecar. Por eso en Apocalipsis 21:8 se habla de la manera tan fuerte sobre la idolatría. Y se dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La idolatría está entre los pecados terribles que son rechazados por Dios y que hacen que las personas sean dignas de ir al infierno, de ir a la muerte segunda. El propósito de este rey, de Jeroboam, al crear una falsa religión, era someter políticamente al pueblo. Él no estaba interesado especialmente por las creencias y devociones del pueblo, sino solo estaba interesado en que esas creencias y devociones no le apartasen de él, de la devoción a él como rey, de la fidelidad a él como rey. Por supuesto, que no atentasen contra su vida. En 1 de Reyes 12, 26 al 29, dijo Jeroboam en su corazón: si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. La colocación estratégica de estos ídolos en el sur de lo que era el pueblo del norte, en la frontera casi con Israel del sur, en la frontera de Judá, indicaba que el propósito de este rey era hacer con aquellos lugares de culto a los ídolos, hacer de tapón al pueblo, de tapón para que no adorasen a Dios. Desde siempre, los poderes terrenos, los poderes políticos, gobiernos, los reinados, los poderes se han servido de la religión para controlar y unir políticamente a sus súbditos. Si miramos a la historia más antigua de la humanidad, podemos ver cómo Akenatón, ante el poder de los sacerdotes de Amón, promovió el culto a Atón, con el fin de quitar la influencia de estos sacerdotes de Amón y con el fin de eliminarlos de en medio como rivales políticos y también económicos. El culto a la estatua de oro de Nabucodonosor fue creado para eliminar a Daniel. Los sátrapas celosos del puesto que tenía Daniel, de la posición que tenía Daniel en el imperio, les llevó a estos sátrapas a promover el culto a una estatua de oro de Nabucodonosor.
Por tanto, esta idolatría en torno a Nabucodonosor fue un instrumento político de los enemigos políticos de Daniel para quitarle de en medio. Más adelante, en Roma, en el Imperio Romano, ante el rechazo cristiano de dar culto al César, Roma persiguió al cristianismo. Roma vio a los cristianos como un peligro para la unidad del imperio y los persiguió. Más tarde también, ya en el siglo IV, final del siglo IV, y todo lo que fue el siglo V, desde el final del siglo IV y el final del siglo V, empezando con lo sucedido con Constantino y hasta llegar a Teodosio I, el emperador cristiano, un hombre fanático como este Teodosio I, prohibió y persiguió al paganismo para unificar el reino. Y esto no hizo otra cosa que hacer que los paganos se convirtieran al cristianismo a la fuerza y que el cristianismo se contaminase de todos aquellos que entraron no por la puerta de la conversión, de la fe y del amor a Dios, sino que entraron por la fuerza de la obligación, que entraron por interés. Aquellos no eran convertidos y aquellos sencillamente entraron por la puerta de atrás en el cristianismo y desde atrás transformaron el cristianismo en un paganismo encubierto. A partir del siglo IV y V, el cristianismo se va a deteriorar de una manera tremenda, tremenda. Fue así tan grande el deterioro que cuando, por ejemplo, llega el tiempo de los reyes católicos, vemos como estos reyes, que se llamaban católicos, creyentes, cristianos, pero en el fondo no eran más que fanáticos, personas que obligaban a las gentes a seguir un cristianismo que ni ellos seguían. Y estos reyes católicos persiguieron las ideas y la fe distintas de las personas. Persiguieron a judíos, persiguieron a musulmanes, pero también persiguieron a científicos y lo hicieron con el instrumento de la Inquisición, la fuerza, la tortura de la Inquisición. Aún hoy en día, los regímenes totalitarios que existen en el mundo persiguen a la religión y fomentan el culto al líder. Por tanto, desde siempre los poderes terrenos se han servido de la religión para controlar y unir políticamente a sus súbditos, creando ídolos, creando cultos, creando fiestas, creando diferentes formas y maneras de enfocar el mundo de lo divino, de lo religioso, de lo espiritual, que les sirvan a sus intereses. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de ídolos y fiestas inventadas por interés político. Hemos visto que un problema político generado por el rechazo al culto verdadero a Dios llevó a un rey a crear dioses, cultos y una fiesta falsa. Esto se había producido por la división de Israel en tiempos de Roboam. Este Roboam fue un hombre necio, un hombre que obró según la tosudez de su corazón, sin saber que estaba haciendo al mismo tiempo la voluntad de Dios, como juicio a Salomón. Pero este hombre, Roboam, dividió el reino y Jeroboam, otro personaje impío en el norte, sucedió en esa zona como rey a Roboam. Roboam quedó como rey del sur y él quedaría como rey del norte. Y este Jeroboam vio que el culto verdadero a Dios era un peligro para su reinado y vida
que su pueblo le dejaría por ir al templo de Jerusalén, y encontró una solución religiosa para resolver un tema religioso. Una solución religiosa falsa y engañosa para arreglar un problema político. Jeroboam hizo 2 ídolos en forma de becerros de oro y organizó un culto y una fiesta en torno a ellos, todo inventado de su propio corazón. Su conducta fue considerada muy grave por Dios. La idolatría está prohibida y es pecado. La mentira religiosa está prohibida y es pecado. Los poderes terrenos se sirven de la idolatría, de la mentira religiosa, con fines engañosos. En 1 Corintios 6, 9 al 10 se dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos libre a no caer en el engaño de la falsa religión, del falso culto, de la idolatría, que nos aparta del Dios vivo y verdadero para caer en las garras del engaño y de la mentira. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos advierte de los males de este mundo, de cómo Satanás se mueve, de cómo usa la mentira desde el principio para apartarnos de ti, de tus caminos, de tu verdad, de todo lo que tú has instituido, con engaños, con ídolos, con fiestas, de tantas maneras que atraen los sentidos de la carne, pero que alejan la fe y el fervor de ti. Líbranos, Señor, de este mal. Gracias una vez más por todos tus dones, por las oraciones contestadas en relación a la salud, en relación a otras cosas que te hemos pedido. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir confiando en ti, esperando en ti, siempre, en todas las cosas, a no confiar nunca en los medios, sino en ti, y a tener una actitud siempre de fe y de testimonio, sabiendo que como pueblo hemos de ir siempre corriente arriba. Hemos de ir contracorriente, porque seguirte, oh Padre, es ir por un camino estrecho, por una senda estrecha, pero que al final nos conduce a ti, oh Señor. Gracias, Señor, por lo que eres y por lo que haces por nosotros. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.